Por fin llegó el día. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más pedidos en este canal, los rellenos con ácido hialurónico. ¿Son seguros o no son seguros? ¿Pueden realmente ayudarte a rejuvenecer? ¿Sabes exactamente qué es el ácido hialurónico? Quédate a ver este video hasta el final porque voy a contarte todo lo que tienes que saber antes de realizarte un relleno con ácido hialurónico. Hola corazón, es un gusto para mí saludarte si eres nuevo o nueva por acá. Déjame presentarme, soy la doctora Hailian Solarte, soy médica especialista en medicina estética y en este canal nos dedicamos a darte toda la información necesaria para que tomes las mejores decisiones en tu cuidado estético. Hoy vamos a hablar de rellenos con ácido hialurónico. Antes que nada, quiero aclarar que voy a hablar del ácido hialurónico reticulado, es decir, el ácido hialurónico que usamos para hacer rellenos. En esta oportunidad no voy a hablar ni del hialurónico que se utiliza para inyectar como mesoterapia que nos ayuda a nutrir y revitalizar la piel, ni de los hialurónicos que utilizamos de manera tópica para nuestras rutinas de skincare y tampoco de los bioestimuladores que se indican para redensificar y tensar la piel. Empecemos por definir qué es un relleno en el campo de la medicina estética. Los rellenos faciales o corporales son procedimientos en los que se aplican sustancias inyectables para restaurar el volumen perdido, suavizar las arrugas y surcos y mejorar los contornos faciales o corporales. Los productos diseñados para tal fin están formulados con materiales biocompatibles, como es el caso del ácido hialurónico. Cuando decimos biocompatible, hacemos referencia a cualquier material que es compatible con los tejidos vivos del cuerpo humano, lo que significa que no provoca una respuesta inmunológica adversa. En el contexto de los rellenos faciales, esto garantiza que las sustancias inyectadas sean seguras y bien toleradas por el organismo. Los rellenos inyectables se pueden dividir en dos grupos, los permanentes y los temporales. Los rellenos permanentes son sustancias inyectables diseñadas para proporcionar resultados duraderos o permanentes como lo dice su nombre. A diferencia de los rellenos temporales, los cuales el cuerpo absorbe con el tiempo, los rellenos permanentes están formulados para permanecer en el lugar de la inyección de manera indefinida. Tal es el caso de la muy conocida silicona líquida, muy utilizada por allá en los años 60, 70 y 80, que hoy está prohibida tanto por la FDA como por la Unión Europea. Sin embargo, existe un preocupante mercado clandestino de silicona líquida, inyectada principalmente por personas no médicas, a pesar de que esta acción representa un delito contra la salud pública. Es por todas las complicaciones asociadas a los rellenos permanentes que hoy solo utilizamos rellenos temporales como el ácido hialurónico, que a diferencia de los rellenos permanentes, los rellenos temporales están diseñados para ser gradualmente absorbidos y eliminados por el cuerpo, reduciendo así la posibilidad de efectos adversos. Entonces, ¿qué es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es un polisacárido viscoso de tipo glucosaminoglicano. Ese es en realidad el nombre científico de esta sustancia, que se encuentra de manera natural en nuestro organismo y en estructuras como la piel, los globos oculares, las articulaciones, las válvulas cardíacas, los músculos y en muchos otros tejidos y órganos. Químicamente hablando, el ácido hialurónico es un polímero. ¿Qué significa esto? Es una molécula formada por muchas partes iguales que se repiten una cantidad variable de veces. Pensémoslo con esta analogía. Un polímero podría ser un collar de perlas que naturalmente se forma a partir de la unión de varias perlas. Todas estas perlas serían exactamente iguales y cada perla representa una unidad. La cantidad de perlas que tenga cada collar puede ser variable. Si tiene más, el collar será más grande y si tiene menos, el collar será más pequeño. En nuestra analogía, cada perla sería un disacárido, que es la partícula primaria. La unión de muchas perlas o de muchos disacáridos formarán una molécula de ácido hialurónico, que dependiendo de la cantidad de disacáridos que tenga esa cadena, puede ser corta o de bajo peso molecular o muy larga, también llamada de alto peso molecular. Espero haber podido explicar bien lo que es un polímero de ácido hialurónico. Si no es así y te dejé con más confusión, déjamelo saber en los comentarios para mejorar mi comunicación y encontrar mejores formas de hacerme entender. Dentro de las funciones del ácido hialurónico se encuentra la de atraer y retener moléculas de agua, permitiendo a los tejidos mantenerse hidratados y en un estado saludable. Su gran poder hidratante le permite retener hasta 1000 veces su peso en agua. Ahora sí, hablemos de los rellenos de ácido hialurónico. En este caso se trata de una sustancia absorbible sintetizada en un laboratorio, pero que nuestro cuerpo reconoce como propia, razón por la cual la desintegra progresivamente. Esta sustancia tiene un aspecto gelatinoso que nosotros describimos como
viscoelástico. Sería de una consistencia similar a una gelatina, que puede ser muy firme o muy líquida. Precisamente esa capacidad de ser más durito o más fluido se debe a un proceso llamado reticulación. A mayor reticulación del ácido hialurónico, este será más firme, más espeso, y viceversa. Si está poco reticulado, entonces va a ser un poco más líquido, más fluido. El ácido hialurónico reticulado es una forma modificada de ácido hialurónico que está químicamente alterada para aumentar su durabilidad y estabilidad dentro de los tejidos del cuerpo. A diferencia del no reticulado, que rápidamente es degradado y absorbido por nuestro organismo, el hialurónico reticulado tiene una estructura tridimensional más compleja que permite permanecer más tiempo en nuestros tejidos. Los primeros rellenos de ácido hialurónico solían tener una duración máxima de 6 meses. Fue al estudiarlo e incorporarle esta reticulación que se logró tener ácidos hialurónicos con una duración de 12 e incluso hasta 24 meses, dependiendo de qué tan reticulado sea y de la zona corporal o facial donde se aplique. La reticulación implica la creación de enlaces o puentes entre las moléculas de ácido hialurónico, formando una red más densa y cohesiva. Este proceso se realiza utilizando agentes reticulantes como el divinilsulfona o el butanodiol diglicidil éter. Estos enlaces cruzados entre las moléculas aumentan la viscosidad y la coexividad del gel, haciendo que el ácido hialurónico sea más resistente a la degradación enzimática, permitiendo de esta manera mantener su forma y volumen durante un periodo prolongado. Y hablando de degradación enzimática, aprovecho para mencionarte la hialuronidasa. Esta es una enzima propia del cuerpo humano y es la encargada de degradar o destruir el ácido hialurónico que nuestro cuerpo produce, pero también se sintetiza en laboratorio para que podamos usarla como si fuese un antídoto de los rellenos con ácido hialurónico. Esta información es útil porque en caso de que te hayan hecho un relleno con ácido hialurónico y no te haya gustado el resultado o que haya estado mal aplicado, podemos degradarlo gracias a esta hialuronidasa sintética. Volviendo un poco hacia atrás, hablemos nuevamente de la duración de los resultados. Lo que vemos en la práctica es una duración de 10 o 12 meses de efecto estético, pero hay evidencia científica que nos está demostrando que el ácido hialurónico puede permanecer por mucho más tiempo en el lugar de aplicación. Aunque estéticamente no logremos ver ese volumen, quedan partículas residuales que pueden llegar a durar hasta 8 años. Si bien es cierto que el ácido hialurónico no se considera una sustancia tóxica y que al contrario es beneficiosa para la salud de nuestros órganos y tejidos como la piel, se ha encontrado evidencia de que los agentes reticulantes son los que pueden estar ligados a algunos efectos adversos que se presentan con los rellenos faciales o corporales. Tal vez te preguntarás, entonces, ¿para qué sirven los rellenos con ácido hialurónico? Estos pueden servir para dos cosas, para dar armonía o directamente para rejuvenecer. Cuando hablamos de armonización, hablamos de perfilar algunos contornos. A nivel facial, mejorar la proyección del mentón, de pómulos o dar un mejor perfilamiento a los labios. A nivel corporal, ayudan a aportar volumen aumentando el tamaño de zonas donde se aplique. Y cuando hablamos de rejuvenecer, hablamos de reponer los volúmenes que se pierden con el paso de los años y el envejecimiento natural. Por ejemplo, la fosa temporal, que pierde volumen por atrofia de los paquetes grasos, o el contorno mandibular, que se desdibuja por reabsorción de los huesos. Sea cual sea tu caso, lo importante es que tengas expectativas realistas de lo que puedes obtener con estos tratamientos. Entender que en muchas ocasiones una sola jeringa de ácido hialurónico no es suficiente para lograr los beneficios que quieres obtener, como es el caso del contorno mandibular, donde podemos llegar a necesitar 4 o 5 jeringas, ya que cada una contiene solo 1 mililitro de producto. Esto es menos que una cucharadita de té. Y también tener claro que hay situaciones donde una jeringa es suficiente. Entender que el exceso de producto no va a hacer que te veas más lindo o más linda, sino todo lo contrario, va a deformar tu rostro. En mi opinión, lo ideal son los resultados naturales. Eso de que vas por la calle y la gente te dice, te veo distinto, te veo distinta, pero no pueden detectar exactamente qué te hiciste. Y no que cuando salgas a la calle, la vecina te diga, ay, mira, qué lindo que te quedó el relleno. No me parece lo ideal. A mis pacientes siempre les digo que el truco es embellecer sin que se note. Pero tú, ¿qué prefieres? ¿Resultados naturales o subirte a la ola del extra volumen? Tipos de rellenos de ácido hialurónico. Existen infinidad de marcas, cada una con varias opciones de diferentes densidades y diferentes concentraciones de ácido hialurónico.
con más reticulación o con menos reticulación, con lidocaína, sin lidocaína. Como te imaginarás, de esas múltiples combinaciones surge un gran abanico de opciones. Esto permite a cada médico elegir el producto más adecuado para cada paciente en función de la anatomía del paciente, del resultado que se quiera obtener y de la localización donde se va a aplicar. Los rellenos de ácido hialurónico en su fabricación son sometidos a un proceso de purificación. Esto es importante porque en términos generales, a mayor grado de purificación, menos probabilidad de reacciones adversas y más costoso será el producto. Y por supuesto, un hialurónico menos purificado va a tener un costo mucho más bajo, pero mayor cantidad de impurezas en su composición. Así que a tener en cuenta esto. La técnica de aplicación puede variar en función del producto, de la zona donde se aplique, del objetivo buscado y de la experiencia del médico. De acuerdo con todas estas variables, se decide qué tan profundo o qué tan superficial se coloca el relleno, si se inyecta con aguja o si se inyecta con cánula, si se deposita en un solo punto, en varios puntos o de manera lineal. En conclusión, no existe una única técnica de inyección. Son demasiadas las variables que un médico debe considerar a la hora de realizar la aplicación de un relleno. Por favor, cuando te realices un relleno, no intentes darle indicaciones a tu médico sobre cómo debe realizarte la aplicación, porque viste un video donde X profesional lo aplicaba de cierta manera, porque es posible que tu anatomía y tus objetivos sean diferentes a el caso ese que viste por redes sociales. Algunos de los lugares o zonas donde podemos aplicar estos rellenos con ácido hialurónico son pómulos, mentón, fosa temporal, ángulo mandibular, labios, surco nasolabial, surco labiogeniano, a nivel vaginal, que puede usarse para realzar o revitalizar el punto G, a nivel peniano, que se utiliza mucho para el engrosamiento genital, y hay muchas otras zonas donde podemos realizarlo. Tú solo consulta con tu médico, que él te dirá si eso es viable o no. Aunque es un tratamiento de medicina estética bastante seguro y ampliamente probado, no está exento de efectos secundarios. Recordemos que el ácido hialurónico es una sustancia natural. Es un producto que nuestro cuerpo reconoce como propio, lo que implica que la incidencia de reacciones adversas de tipo alérgico es mínima. Pero aquí cobra gran importancia justamente el grado de purificación al que haya sido sometido ese ácido hialurónico. Ten en cuenta que al tratarse de un producto inyectado con aguja, la probabilidad de que haya un hematoma es bastante alta. Estos hematomas van a tener una duración normal entre 7 y 14 días y van a estar asociados a algún grado mínimo de inflamación, que puede tardar la misma cantidad de tiempo en desaparecer. No te hagas un relleno u cualquier otro tratamiento inyectable los días previos a un evento, porque ningún médico te puede garantizar que no va a ocurrir un hematoma. Yo incluso te diría que el tiempo ideal es de unos 15 días o mejor aún, unos 30 días antes de tu evento o fiesta importante. Otro efecto secundario posible es la formación de pequeñas pelotitas o bolitas. En ese caso es importante que tengas una comunicación con tu médico inyector para que le informes esto y el médico pueda darte una solución, que la verdad es bastante sencillo de resolver. Hasta ahora te hablé solamente de efectos secundarios, pero hay una complicación, no un efecto secundario, una complicación que es realmente grave. Se trata de la oclusión vascular. Consiste en la inyección del material de relleno dentro de una arteria. Esto obstruye el paso o el riego sanguíneo a la zona, generando una necrosis. Es una complicación bastante rara, un 0,01%, pero existe y es importante que sepas esta información. Hablemos de contraindicaciones. Las inyecciones de ácido hialurónico están contraindicadas en pacientes con antecedentes de anafilaxia, durante el embarazo y la lactancia, ya que no hay suficientes estudios sobre los efectos secundarios que las inyecciones de ácido hialurónico o cualquier otro relleno puedan causar en el feto o al recién nacido. También están contraindicados en presencia de infecciones en el área donde se va a realizar la aplicación, bien sean infecciones virales, bacterianas o micóticas. Y tampoco se debe realizar en personas que no están abiertas a aceptar las recomendaciones que los médicos damos sobre los cuidados posteriores. A propósito de eso, aprovecho para contarte cuáles son los cuidados que debes tener posterior a la realización de un relleno. Evita masajear la zona donde fue realizado el relleno, ya que esto es un proceso bastante artesanal donde tu médico esculpe el relleno para lograr un objetivo. Si tú masajeas, puedes lograr modificar esa escultura que tu médico con tanto amor intentó hacer. Tampoco es recomendable que realices actividad física durante las primeras 72 horas después de aplicar el material. La transpiración te predispone a infecciones del sitio de aplicación y además
El ejercicio aumenta los procesos inflamatorios. En caso de inflamación, puedes utilizar hielo en la zona donde fue colocado. Esto te ayudará a reducir, como dije antes, la inflamación y el enrojecimiento. Solo ten presente que no debes aplicar el hielo de manera directa sobre tu piel. Puedes usar algún pedazo de tela o algún elemento que actúe como una interfaz entre el frío y tu piel. Y por supuesto, no descuides tu rutina de cuidado facial diaria. Y en caso de hematomas, puedes complementar tu rutina con la aplicación de algún gel de árnica. Importante. Cuando se trata de tratamientos estéticos, mi recomendación es que tengas una consulta de valoración con el médico con el que te quieres atender, que permitas que ese médico escuche cuáles son tus objetivos, tus expectativas y tú también escuches lo que ese médico tiene para decirte. Es posible que el tratamiento que tenías en mente no sea la verdadera solución a tu problema o todo lo contrario, que el médico te ratifique que efectivamente lo que habías pensado es lo más acertado para satisfacer tus expectativas. Verifica que la persona efectivamente sea médica o médico. Revisa también las fotos de antes y después de los resultados que obtiene con sus pacientes para saber si su metodología de trabajo y su concepto estético coinciden con el tuyo. También presta atención a que el producto sea abierto delante tuyo. No permitas que te inyecten un relleno que no viste de dónde salió. Además, deberíamos siempre entregarte después del procedimiento un sticker que tiene todos los datos de trazabilidad del producto, incluyendo el número de lote y la fecha de vencimiento del mismo. Otro consejo que yo doy siempre es que te asegures que el médico con el que te vas a atender sea un profesional al que puedas contactar en caso de cualquier eventualidad, ya sea una simple duda o una reacción adversa o complicación. Ningún médico está exento de tener complicaciones. Pero lo importante no es tanto si tengo o no tengo complicación. Lo importante acá es que tú puedas recibir la atención médica oportuna y se pueda resolver de la mejor manera esa complicación o efecto secundario. Corazón, si estabas pensando en aplicarte un relleno con ácido hialurónico, esto es lo que necesitabas saber. Finalmente, quiero decirte que los rellenos con ácido hialurónico pueden marcar una verdadera diferencia en el aspecto de tu rostro o de tu cuerpo. Pueden ayudarte a elevar tu autoestima y la manera como te ves al espejo. Mi corazón, si esta información te ha resultado útil, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar si tienes dudas o si quieres sugerirme algún otro tratamiento para futuros videos. Yo te dejo por acá mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre tratamientos estéticos y antienvejecimiento. Te voy a dejar también un videito que creo que te puede interesar. Gracias por haber visto este hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.